¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí con el último reporte de este viernes, inicio de fin de semana. Espero que tengan un fin de semana bonito, pero sí los quiero dejar con esta información que quiero compartirles. El Banco de México, esta ya es positivo. Luego nos vamos a la grilla mediática, al papel de la oposición en el Congreso, lo que ocurre con Lili Telles, con Alito, Vandalito Moreno, etcétera. Bueno, pues el Banco de México, para empezar, ajusta a la alza su pronóstico de crecimiento a 0.6% este año y 1.1% para el próximo 2026. Se trata de este informe trimestral del propio Banco Central que pronosticó que la economía mexicana podría registrar este desempeño que les comunico entre el 0.1 y 1.1%. El Banco de México ajustó por eso al alza su estimación media de crecimiento para el Producto Interno Bruto de este año a 0.6% desde el 0.1% que proyectaron en mayo pasado. El nuevo pronóstico incorporado en su informe trimestral correspondiente al periodo abril-junio considera que la economía sí podría registrar un desempeño que fluctuaría entre esos términos, como les decía, el 0.1% y 1.1%, pues muy discreto conforme a la situación económica en el mundo y en México también, y las políticas de Donald Trump que repercuten en todas las esferas y en todos los continentes. Ahora sí se fue contra el mundo en una conferencia de prensa remota, es decir, vía virtual o a distancia. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, presentó el informe que les comento, que la economía mostró un comportamiento mejor del que ellos planteaban o que se planteaba también en el contexto internacional por los efectos adversos de los cambios de la política económica, como les decía, de Estados Unidos, y este mejor desempeño estaría apoyado por un gasto interno con bajo dinamismo y así como un débil repunto en la inversión y el consumo, aunque inversiones ha habido ya muchas, pero las repercusiones en lo magno, en la macroeconomía, pues ahí están. La mayoría de la Junta de Gobierno del Banco de México plantea pues seguir recortando, y en la misma conferencia el decano de la Junta de Gobierno del propio Banco de México, Jonathan Hetz, aclaró que este rango estimado significa que estamos dejando atrás toda la discusión de si íbamos o no hacia una recesión. Esto ya lo descartan, aunque hubiera sido ligera, pero no sabemos, y estamos en un momento de superación de esa línea peligrosa de ingresar a un momento de recesión perjudicial, pues de todos los puntos de vista. Sin embargo, sí apuntó que tampoco un crecimiento de 0.6 es muy bueno, pero bueno, pues ahí estamos. Obviamente necesitamos crecer mucho más. Por lo tanto, dice el funcionario del Banco de México, que estamos entre atonía y estancamiento. Entonces, cabe recordar que en el primer trimestre, en el informe trimestral presentado en mayo, el Banco de México había estimado que la economía registraría un crecimiento estimado entre el menos 0.2% y 1.4%, y que esta expansión moderada que se proyecta hacia el próximo año 2026, según el anterior informe, el equipo de investigación económica del propio Banxico previó una expansión moderada a lo largo del próximo año y anticipan un entorno de elevada incertidumbre. No obstante, ven ellos, son los especialistas, un impacto limitado de las medidas arancelarias de Estados Unidos sobre las exportaciones mexicanas, dado el comportamiento positivo observado hasta el momento. También incorporaron el trato preferencial que mantienen las exportaciones realizadas bajo el marco del TECMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, Tratado Comercial, y en cuanto a la posición cíclica de la economía, anticiparon que la estimación puntual de la brecha del producto se amplíe en terreno negativo a lo largo de 2025-2026, es decir, lo que resta de este año y el próximo. Y bueno, vámonos
a otras cosas en el plano internacional, Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, vendrá a México inmediatamente después del informe de la presidenta el 1 de septiembre, estará creo que el 2 y el 3, según tenemos los datos ya. Pues Claudia Sheinbaum reveló en la mañanera que plantea al secretario de Estado, o planteará a Marco Rubio, la situación de los mexicanos que viven en Estados Unidos para que se haga algo positivo a fin de alcanzar un acuerdo en términos de la migración que maltrate menos a los mexicanos, porque yo ya no puedo decir que pues tratar de defenderlos hasta la medida de lo posible. Ellos tienen sus leyes allá, nosotros las nuestras acá, pero sí todos los consulados tienen que entrar en juego, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno federal, para que no se maltrate tanto a nuestra gente. Sheinbaum aclara que con México y Marco Rubio, pues no van a abordar ellos, ni Claudia Sheinbaum ni Marco Rubio, cuestiones del posible acuerdo comercial. El TECMEC se supone que reiniciará negociaciones precisamente también en septiembre, dado que el espacio para la negociación de un acuerdo comercial no le corresponde a Marco Rubio, sino a los secretarios de Comercio y del Tesoro de Estados Unidos, y con ellos hay que platicar. Con Marco Rubio son cuestiones de seguridad y de migración y acuerdos de interés nacional en esos términos para ambos países, México, Estados Unidos. Luego, pues ya hablando de Vandalito Moreno y sus secuaces, la pandilla de cadeneros del PRI dirigidas por el líder del tricolor, que pues, se parece que está muy empeñado Alito Moreno en cavar su tumba ya definitivamente para el 2027, ya lo veremos. Pero dice Sheinbaum, dado que Alito Moreno presentó ante la Secretaría de Gobernación un apoyo de parte del mecanismo de protección, quiere que lo protejan a este cuate. Entonces dice la presidenta, bueno, pues no lo descartamos. Subraya que cada vez que una persona solicita protección de la Secretaría de Gobernación, se hace un análisis de riesgos en donde participan distintas instituciones, y a partir de ello, pues señala, se determina el riesgo y se determina si requiere realmente apoyo o no. Entonces, a partir de ese análisis de riesgo, se seguirá el canal de cualquier persona que lo solicita. Bueno, entonces resulta que el líder de la pandilla de cadeneros del PRI solicita protección, pobrecito de Alito Moreno, en lugar de que la solicitara Fernández Noroña, que sí le van a dar protección, porque ante estas pandillas ahora resurgen en las filas del PRI ante su impotencia, su falta de capacidad intelectual, creativa, en términos de presentar realmente un proyecto alternativo de nación, como se diría. De parte de su proyecto, pues no han hecho nada, simplemente criticar y querer regresar, pero para robar de nueva cuenta, y esto pues el pueblo de México ya está muy concientizado como para pues ya no permitirles este asunto. Por eso también habló la presidenta de analizar la posible revocación de mandato en contra de la legisladora Lili Telles, dice la presidenta, sobre una petición que hizo la plataforma Change.org para solicitar que se implemente la revocación de mandato de legisladores como la senadora Lili Telles y el propio Alito Moreno. Pues Claudia Sheinbaum dijo que la comisión que analizará la reforma electoral pues puede analizar también la posible integración de esta figura, revocación de mandato de legisladores, no solamente del presidente de la República o gobernadores, sino también legisladores, pero para eso está el juicio de procedencia, el juicio político. Pero bueno, ahí están el asunto planteado. Y sobre la petición de este desafuero hacia Lili Telles, la petición de esta plataforma, Sheinbaum dice que pues pese a todos los esfuerzos de la oposición, el PAN, el PRI, para atacar a Morena, los adversarios políticos del partido pues en el poder, digamos el PRIAN, pues no levantan, están dejando espacios, digamos, a otros partidos, a los que van a surgir, y hay bastantes propuestas, o dejar crecer a Movimiento Ciudadano, porque PAN y PRI ya no van a crecer, no levantan,
y menos con esta conducta de Alito Moreno. Dice que la presidenta, agregando ahí la cuestión del papel de los medios de comunicación o de la oposición, se dedican permanentemente a atacar a su gobierno, a atacar a la cuarta transformación, al movimiento, a Morena, a pesar de mucho dinero que están invirtiendo, que se gastan en las redes, porque es muchísimo dinero, para poder levantar tendencias, pues todo esfuerzo ha resultado prácticamente en lo contrario. La oposición no está levantando. Fíjense, dice la presidenta, este fenómeno aquí en México, la gente ya está muy consciente de qué proyecto los representa y qué cosas ya no quieren que haya en el país. Por ejemplo, el reflejo de esto, de que la oposición va a la baja, como PRI y PAN, ahora más el PRI, que ya pasó a cuarta, quinta fuerza, pues los medios masivos de la oposición, de los grandes empresarios, también están perdiendo al mismo tiempo mucho rating, y en contrapartida, pues los medios públicos están creciendo en audiencias. Así está, no es tan, como diríamos, es explicable lo que está ocurriendo de los dos lados, ¿no? La reprobación de la mayor parte de la sociedad mexicana en contra de el PRIAN y el alejamiento del público de las audiencias de los medios tradicionales y el crecimiento en las ratings de los medios públicos. Bueno, Sheinbaum dice, la pregunta de todo mundo ahí en la mañanera, querían o quieren que el presidente, todo México también lo quisiera, que estuviera AMLO en su primer informe de gobierno, pero la presidenta ya nos echó una cubetada de agua fría y dice, no, desgraciadamente no invité a nuestro queridísimo presidente López Obrador a este primer informe porque yo tengo que respetar su determinación, y así él lo ha dicho siempre, su decisión de retirarse de la vida pública y no aparecer en eventos de carácter político. Y entonces dice, pues por eso no lo he invitado, yo que quisiera también. Y Claudio Sheinbaum opinó ya, regresando con Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, los videos que vimos todo mundo, las fotos de la agresión del pandillero mayor de la banda de cadeneros del PRI comandada por Alito Moreno y su secuaz, su guardaespaldas mayor, o su gatillero, Moreira, pues contra Gerardo Fernández Noroña, pues son muy claras, todas las imágenes, pues todas las vimos, y denunció que existe precisamente, ahí están otra vez los medios masivos de comunicación tradicionales, un linchamiento mediático en contra de Noroña. Revela que el 90% de los posteos contra el senador en redes sociales son realizados por bots. ¿Quién los paga? No sabemos, pero los videos en contrapartida o en contracorriente pues están siendo muy claros, muy evidentes. Hay toda clase de videos en las redes, unos de más lejos, otros de cerca, otros desde arriba, etcétera. Hay fotografías del momento de la agresión, se ve como uno de los diputados patea en el piso a este joven camarógrafo, y es muy clara la agresión en contra del senador Noroña y también contra este joven. Dolores Padierna dio una visión de su propio papel ahí, tratando de defender a Noroña en el momento de la agresión, fue aplaudida por su valiente posición. Y por cierto que pues fue la sesión de despedida de Noroña como presidente de la Cámara de Senadores, y Laura Itzel Castillo, como ya lo habíamos mencionado ayer, pues también dio su propio discurso de inicio ahora de su papel como presidenta. Luego el Congreso, ahí mismo en la sesión de hoy, condenó la agresión, ahora sí ya documental, a la agresión de los legisladores del PRI contra Fernández Noroña y Dolores Padierna. Fíjense, con esta agresión, pues la Comisión Permanente del Congreso aprobó un pronunciamiento en el que condena, y lo voy a leer textual, con absoluta energía la cobarde y grupal agresión que 6 legisladores del PRI, ya después de analizados todos los
videos, fotografías, etcétera, del PRI, organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja, premeditación, alevosía y ventaja, en contra de Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores y en ese momento del órgano parlamentario, y a la propia diputada Dolores Padierna, además de a Emiliano, se llama Emiliano González, el colaborador legislativo que cayó al piso, lo mandó al piso el propio Pandalito Moreno, y pues el documento fue leído, desde luego en tribuna, por Fernández Noroña, fue respaldado por la mayoría de votos de la Asamblea y constituye ya históricamente una de las condenas institucionales más severas contra actos de violencia ocurridos desde el recinto parlamentario durante los últimos años, un hecho sin precedentes en la historia del Congreso. El propio Noroña subrayó que nunca en la historia del Congreso mexicano se había agredido directamente a una persona presidenta de un órgano legislativo, como es la Cámara de Senadores, calificándola como particularmente grave que la agresión haya provenido, además de un senador que no solamente que es senador, pero además funge como dirigente de un partido político nacional, aunque muy chiquito ya, muy disminuido, pero es presidente del PRI. Y de acuerdo con la relatoría, pues ahí se evidenciaron los nombres de los legisladores involucrados, los cadeneros, los pandilleros, como los diputados federales Rubén Moreira Valdés, Erubiel Lorenzo Alonso, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, así como los senadores Pablo Guillermo Angulo Briceño y Alejandro Moreno Cárdenas Alito. A ellos se habrían sumado los coordinadores parlamentarios del PRI, Manuel Añorbe Baños en el Senado y el propio Rubén Moreira de la Cámara de Diputados, señalados como parte activa en la confrontación y en la agresión contra Noroña. En su posicionamiento, la Comisión Permanente exhortó al grupo parlamentario del PRI en ambas cámaras a detener las acciones violentas y conducirse con institucionalidad a la altura del cargo que representan, que ostentan, recordando que deben ceñirse las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la vida interna del Congreso, y asimismo se solicitó a las mesas directivas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para dar seguimiento puntual a las denuncias penales ya presentadas por los legisladores y el colaborador agredido, con el fin de que las autoridades judiciales actúan conforme a derecho. Y para terminar, pues confirma el gobierno federal, y esto también por un comentario que me hace llegar el maestro Atanasio Serrano, profesor, un abrazo desde aquí, que me comenta, ahora sí que en la caja de comentarios, me dice: Carlos, un jubilado en Pemex, es un expresidente del PRI de apellido Reza, es este tipo que les decían el clavillazo, ¿lo recuerdan? Otro vándalo, presidente del PRI, corruptísimo, trabajó cuando mucho un año y salió con una pensión enorme, ¿no? Tenía sus concesiones, 200 concesiones, era el taxista de autos de servicio, los llamados taxis. Y bueno, y sobre este tema también menciona a la viuda, esa que hizo valer un accidente de su marido para ser pensionada con una pensión millonaria, ahora que se está hablando de las pensiones en la CFE y en Pemex, millonarias de 100 a 1 millón de pesos mensuales para algunos, muchísimo más de lo que pueda ganar la presidenta. Bueno, pues su esposo se suicidó, por eso no valía que le dieran la pensión, pero la protegió ¿quién cree? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y protegida por Aguilar Camín, un intelectual corruptísimo, y otorgada por los ministros de la Corte que se fueron. Bueno, sobre esta pensión, cuando menos para el término de María Amparo Casar, esta viuda, pues Raquel Buenrostro, la secretaria anticorrupción, informó que desgraciadamente existe un amparo y que se está revisando todo el término de la legalidad para conocimiento de todos ustedes y don Atanasio Serrano sobre estas pensiones millonarias, así como que el gobierno federal considera realizar pues ya de plano cambios constitucionales para que este tipo de asuntos, garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Dice Raquel Buenrostro: estamos revisando toda la cuestión de la legalidad y estamos considerando cambios constitucionales para que aquellos que por alguna razón
el Poder Judicial nos diga que no se puede modificar, pues eso, tener la garantía de que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, eso fue con el Poder Judicial, que ya se va, afortunadamente. Esperemos que el que venga actúe pues con corrección, con ética, con profesionalismo y sí otorgue justicia al pueblo de México y no solamente a los que tienen con qué pagarla. Gracias, cuídense mucho, feliz fin de semana.